ahora con otros temas, lo decíamos al inicio del espacio y lo hemos platicado durante toda esta semana. Tenemos que hablar, analizar la preocupación que vive el sector aeronáutico por la cancelación de estas 13 rutas desde y hacia Estados Unidos y las limitaciones que impuso el Departamento de Transporte de ese país. Y precisamente para hablar de ese tema, y le agradecemos muchísimo que esté hoy en el estudio, nos acompaña el día de hoy Carlos Torres, sí, especialista en temas de aviación. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y tú? Muchas gracias, Luciana. Risco, gracias por Carlos, estar. qué gusto Igualmente, verte. muy buenos días. Tiempo que no nos veíamos, la verdad es que se la pasa volando también. O sea, no es queja, no es queja, pero se la pasa volando, mi querido Carlos. Bueno, tremendo culebrón en el que anda el gobierno de este país con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, tendríamos que partir, Carlos, diciendo que no fue de un día para otro, que no es sorpresa esta presión desde Estados Unidos, sino que es algo que venimos arrastrando ya desde hace varios años. Cuéntanos un poco el contexto de cómo llegamos a esto, Carlos. Sí, creo que haces una muy buena pregunta y déjame tratarla de resumir lo más corto posible, porque efectivamente, como lo dices, pues es una novela larga que tiene muchos episodios. Comenzaría diciendo que la anterior administración pues tomó base prácticamente de dos decisiones muy importantes. Uno fue la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no?, a toda costa con los tiempos que se marcaron, y después el incremento de rutas y frecuencias de las aerolíneas nacionales, posteriormente las de carga. Eso motivó una serie, digamos, de diferendos a partir del acuerdo bilateral de transporte aéreo, que no es otra cosa más que un acuerdo comercial que tiene México pues, con un principal país, digamos, que es Estados Unidos, ¿no? 7 de cada 10 vuelos internacionales se ejecutan entre México y Estados Unidos. De ese tamaño es el potencial del mercado. Y el segundo elemento, digamos, que entró, digamos, en discusión en aquel momento, fue qué hacer, digamos, con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El acuerdo bilateral pues tenía una serie, digamos, de elementos que permitían abrir el mercado, es decir, que hubiera mayor número de aerolíneas mexicanas volando a los Estados Unidos y viceversa. Esto habla de la reciprocidad. Cuando el gobierno de López Obrador, digamos, construye el aeropuerto, hace la migración de las aerolíneas de carga, también hay recorte de operaciones en los slots, que son los horarios de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se viene esta diferencia que está contenida, como bien lo decías tú ahora, pues digamos, en ese documento, y había formas y mecanismos a partir de los cuales esto se tenía que haber solventado. No se solventó, se levantaron alertas, incluso el propio documento publicado esta semana recoge ya las últimas, las del 2023, 2024 y lo que lleva este 2025. Ahora bien, digamos, toda la discusión giró en torno al tema precisamente de haber llevado todo el tema de carga hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora, en el acuerdo bilateral de 2015 había otros detalles que también Estados Unidos está diciendo México los está incumpliendo, ¿verdad, Carlos? Sí, justamente este que te comentaba. Digamos, el acuerdo bilateral incluye, digamos, los elementos que hay dentro de los principales aeropuertos de operación de Estados Unidos y de México. En el caso de México, pues es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que cuando vienen, seguramente ustedes se recordarán, dos recortes de horarios. Pasamos de 61 operaciones por hora, primero a 52 y hoy estamos en 43. Es decir, ha habido un recorte de 17, 18 operaciones por hora, que por supuesto eso afectó a las aerolíneas nacionales, pero también a las internacionales y muy particular a las de Estados Unidos. Ese es otro elemento que se incumplió y por el cual ahora Estados Unidos pues levanta esta alerta. ¿Y qué hizo enojar a Estados Unidos? ¿Qué hizo enojar en este? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? De un vaso que se iba llenando, como tú lo dices, ha habido varias alertas, en fin. ¿Y cómo puede solucionarlo el gobierno mexicano? O sea, esto que dice Claudia Sheinbaum hoy, diciendo nosotros nos vamos a sentar con las autoridades, ojalá lleguemos a un acuerdo con el tema de las 13 rutas, ojalá lleguemos a un acuerdo. Hoy me voy a reunir con las aerolíneas mexicanas para ver qué hacemos. ¿Está muy claro qué hacer, Carlos? Sí, incluso en este documento dicen, ¿quieren que se levante este castigo? ¿Esto es lo que tienen que hacer? ¿Así de claro es, Carlos? Así de claro es un documento extenso, por eso yo creo que mediáticamente no se ha logrado todavía explicar a detalle, pero revisándolo justamente ayer para llegar más informados aquí a este espacio, da dos alternativas que me parece que son importantísimas. La primera justamente es este plan, digamos, que México se había comprometido para recuperar horarios de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Okay. Recordarán ustedes que el gobierno de López Obrador fue muy insistente en recuperar el aeropuerto de la Ciudad de México, además de tener en operaciones de Santa Lucía. Este plan, pues, nunca se presentó, nunca ha llegado. No sé si ustedes conozcan el detalle. Lo que dijo López Obrador es, déjame recuperar este aeropuerto
vamos a mandarlos para allá, pero después los regresamos. Cosa que no ha pasado. Y no pasó. Eso te diría yo que es una primera señal de enojo de parte del gobierno de Estados Unidos. Y la segunda, la manera en la que se trasladó a las aerolíneas de carga. Y hoy, pues con esta decisión que toma el Departamento de Transporte y lo que decía ahora la presidenta de, bueno, vamos a entrar en negociación, se habla de algo mucho más grave, que es que ninguna aerolínea mexicana puede llevar carga en la panza de los aviones entre México y Estados Unidos. Es gravísimo. Que es gravísimo. Para eso da 108 días, que son la misma cantidad de días que dio López Obrador en el decreto, para que las aerolíneas de carga se fueran al Felipe Ángeles. Nos queda como un minutito, pero no quiero dejar de preguntarte, mientras tanto, afectaciones para las personas, digo, lo político es evidente, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuáles son las otras afectaciones? Sí, Luciana compró boletos desde el AIFA a Estados Unidos y ahora ya no sabe qué va a pasar. Exacto. Creo que ese es un punto el más importante, ¿no? Siempre decimos que quien paga los platos rotos es el pasajero y en este caso, de manera muy particular, el incremento de rutas por parte de las aerolíneas mexicanas, Viva en particular, Aeroméxico, Volaris, que tenían, pues digamos, planes de comenzar a volar, pues no están suspendidos, digamos, indefinidamente y las aerolíneas tendrán que responderle a los usuarios desafortunadamente. Y no ha pasado, ¿no? Me encanta que te señale a los usuarios que compraron los boletos. No, yo ni siquiera, pero sí hay un... Pero quería poner el ejemplo. Carlos, te agradecemos de verdad el análisis. Te vamos a estar molestando en los próximos días porque este tema, vaya que va a dar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Otro episodio más. Bueno, pues ahí está un especialista, mi querido Carlos, en temas aeronáuticos. Vaya,